que es de mi, empezando a grabar. Esta es mi cuenta personal de Zoom, pero por ahora vamos a hacerlo así, porque todavía está dando problemas. Bueno, encendemos la cámara, por favor, recuerden que es obligatorio. Gracias por encender la cámara. Ok. Bien, espero que hayan hecho su trabajo, que tenían que haberlo ya enviado, ¿no? Y vamos a empezar con estadística. Ya les dije a ustedes cuál era la metodología. Vamos a estar aquí en Zoom casi una hora o una hora exactamente. Luego nos vamos a hacer un trabajo. El trabajo que ustedes van a hacer, voy a empezar por allí. El trabajo que ustedes van a hacer es este. Primero un taller. Aquí les piden que hay algunas variables que se les da, 16 variables exactamente, y ustedes tienen que identificar esas variables si son cualitativas nominales, cualitativas ordinales, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Eso es todo, no tienen que ponerle aquí. Tienen que leer bien lo que les pide. N es la letra para una variable cualitativa nominal. O para una variable cualitativa ordinal. D para una variable cuantitativa discreta. C cuantitativa continua. Y le ponen aquí la letra correspondiente, ¿no? Esto tienen que pasarlo a mano en una hoja y le poniéndole la letra. Lo siguiente que tienen que hacer es esto. Este cuadro no lo copian, no es necesario. Solamente este cuadrito sí tienen que copiarlo a mano. Y aquí van a poner el valor de W sub 1, W sub 2, W sub 3, etcétera, ¿no? Para ello tienen que identificar cuál es la variable W. Y de acuerdo a eso, y de acuerdo al elemento, ponen qué valores son. Este taller tienen que entregarlo, hacerlo en unos 20 minutos, 30 minutos y subirlo. Apenas salgamos del Zoom, ustedes hacen este taller y lo suben. Esta es una tarea, un trabajo autónomo que tienen que hacer ustedes después. Primero deben ver dos videos pequeños sobre historia de la estadística y elaboran un pequeño ensayo a mano. Lo hacen en una hoja, puede ser de líneas, puede ser en blanco. Un pequeño ensayo sobre la historia de la estadística, pero en base a los dos videos que han visto. También tienen que, sobre los dos videos de conceptos básicos que van a ver, con sus propias palabras van a escribir los conceptos básicos de lo que, de los que han hablado en los dos videos. ¿Sí? Ya les voy a aclarar un poco más esto. Y el tercero es que ustedes tienen que también ver sobre las variables y elaborar un mapa mental o también puede ser un mapa conceptual sobre las variables, tipos de variables y escalas de medición. Esto sí tienen varios días para hacerlo. El taller, en cambio, tienen que hacerlo apenas salgamos de la clase sincrónica, o sea, de Zoom, tienen que hacer esto y entregarlo. Bien, entonces vamos a revisar un poco más para que puedan hacer esto. Esta es la clase de hoy, estadística, rol y sus aplicaciones, conceptos involucrados y su clasificación, variables, conceptos, tipos y escala de medición. Eso es todo lo que vamos a ver hoy día. Mañana ya vemos otras cosas.
Este es un video que va a ser opcional. Si quieren verlo, si no, no hay mucho problema. Les recomiendo que sí. Una conferencia interesante sobre la estadística y su utilidad. Lo que nosotros vamos a ver aquí en esta unidad, en este curso, es estadística descriptiva, porque la estadística puede ser dos. Puede ser estadística descriptiva o estadística inferencial. Nosotros vamos a ver descriptiva. Ya vamos a ver la diferencia más adelante en unos minutos. Ok, eso es estadística descriptiva. Aquí está, algo de historia. Esto es lo que les dije, ¿no? Que tienen que ver estos videos, son pequeños. El uno, el que está aquí tiene menos de, no, 2 minutos exactamente. El que está casi un poquito más extenso, tiene 20 y algo minutos. Pero siempre es bueno saber de historia de todo lo que uno ve. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra estadística? Vamos a ver quién lo sabe. ¿De dónde viene? Estadística. Michael, ¿qué dice? ¿Qué cree usted? ¿Sí me escucha? Lima Michael, ¿sí me escucha? Sobre problemas, profe. No lo escucho muy bien, es que mi internet está falloso. Ya, ok, tranquilo. Adriana, ¿me escucha bien usted? Ok. ¿Sabe de dónde viene la palabra estadística? ¿De dónde proviene? No. Nunca se ha preguntado eso, ¿no? A ver, no sé. Muy bien, entonces allí están esos videos, pues le aclara. Estadística viene de estatus, de estado o situación. Porque, ¿cómo es sus orígenes de la estadística? Querían los reyes hacer censos o los gobernantes hacer censos para ver cuál era la situación de las poblaciones, el estado de las poblaciones, cuántos hijos tenían, cuánta producción había, etcétera, cuánto, todo esto es el estado de el estado de la población o la situación en la que estaban. Entonces proviene de eso, de estado. Y de allí también la palabra Estado, que es lo que rige o lo que nos gobierna, ¿no? Tienen la misma raíz. Entonces, estadística proviene de allí. Hay muchas civilizaciones que ya hacían estadística, pero es por 1700 que se acuña el término y que se empieza a desarrollar. Y ya viene siendo cuando con la invención de la computadora y de la computadora básicamente, ya es la estadística moderna. Bueno, vean esos dos videos. Lo importante es tener claro algo de historia, ¿no? No necesitan tampoco conocer mucho, pero algo de historia sobre estadística sí. Tienen que ver estos videos y hacer un pequeño ensayo, como ya lo dije, ¿no? No nos quedamos mucho ahí. Y aquí pues vamos a tener también estos, los conceptos básicos. Esto sí voy a compartir con ustedes. Conceptos básicos de estadística que tenemos que dominarlos. Esto vamos a ir viendo, lo vamos a ir conversando con ustedes. Un segundo. Esto va a ser importante, por eso es que tengo que conversarlo con ustedes acá. Vamos a ir tratándolo. Muy importante. Vamos a ver. Atención. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con Introducción a la estadística. Apreciados alumnos y amigos, con ustedes algunas nociones preliminares de la estadística. Y empezaré con la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? ¿Alguien me ayuda?
La estadística puede tener algunas acepciones, pero con esta nos vamos a quedar. Decimos pues que es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos. Bien, conjunto de técnicas que permiten recoger datos en entrevistas, encuestas, registros que ya existen, presentarlos. Allí se elaboran gráficas, cuadros, ordenarlos y algo importante, analizarlos. ¿Sí? Eso es estadística, un conjunto de técnicas que procesan la recolección de datos, presenta, ordena y analiza. De manera que a partir de ellos se pueda inferir conclusiones. ¿Qué quiere decir inferir? ¿Mm? Inferir conclusiones. Profundizar más en un tema. Ya, alguien que diga algo más sobre inferir. ¿Cuál es un sinónimo de inferir? Crear, profe. Crear. A ver si ponen en internet la palabra inferir. Alguien que lo lea, pongan si tienen acceso. Inferir es extraer. Extraer. Vamos a ver, pongan inferir y ¿qué sale? Licenciado, yo, Diga. ya, extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proporciones o principios, sean generales o particulares. Otra vez lee la primera frase. Extraer un juicio o conclusión a partir de Ok, hechos. ok. Extraer un juicio, ¿no? Eso es inferir. Extraer un juicio o conclusión. Por eso aquí dice inferir, o sea, extraer conclusiones. ¿Sí? Un poquito también sinónimo tal vez de deducir. ¿De acuerdo? A partir de esto se extraen algunos juicios o algunas conclusiones sobre la población. De tal manera que a partir de ellos se pueda inferir conclusiones. Veamos ahora una segunda pregunta, que es la población. El término población se utiliza para referirnos a un conjunto de cosas o a un conjunto de personas o a un conjunto de situaciones que tienen alguna característica en común y que va a permitir agruparlas. Ahora, no se olviden, población no solo es a las personas. Utilizamos siempre el término población para referirnos a la cantidad total de habitantes de algún país o de alguna ciudad. Pero aquí en estadística no solo es personas, también pueden ser un conjunto de cosas o de situaciones. En general es la totalidad de cosas, personas o situaciones, la totalidad en el estudio. O sea, es el conjunto de todas las cosas que se están estudiando, de todas las personas o de todas las situaciones. Por ejemplo, si ustedes están o si estamos haciendo un estudio sobre el pez carita del río Guayas, ¿cuál será la población? Yo no sé si hay pez en el río Guayas, puse un ejemplo nada más, dije cualquier cosa. Pero ¿cuál sería la población en caso que se esté haciendo eso? Considerando esto, nos planteamos Perdón, ¿cuál sería entonces la población? El pez carita. Todos, ¿no? Todos los peces caritas que hay en el río Guayas. Si es que se está haciendo un estudio sobre los jóvenes ecuatorianos,
sería, ahí habría que determinar la edad que se está diciendo joven, ¿no? Podría ser de pronto desde los 15 años hasta los 22, por decir algo. Sería todos los jóvenes de 15 años a 22 años y que están en el territorio ecuatoriano. Pero si se está haciendo un estudio sobre los estudiantes de nivelación de la Universidad de Guayaquil, ya la población se reduce, ¿sí? Y se reduce más, si digo, el estudio se está haciendo a los estudiantes de nivelación de la Universidad de Guayaquil de comunicación social. Y se reduce más la población, si digo, de comunicación social, de nivelación, y que además está en el paralelo vespertino 10, o sea, ustedes. O sea, la población serían solo 20 personas aproximadamente que hay aquí. 26 está en la lista. ¿Sí? No se olviden, la población es la totalidad del estudio. Es el conjunto de todos los elementos que se están estudiando, que pueden ser personas, situaciones o cosas. La siguiente pregunta. ¿Y qué es la muestra? ¿Qué es la muestra? ¿Alguien me ayuda? Vamos a ver. Es como una pequeña parte de la población, como que un grupo específico. Correcto. Es un grupo que coges y tiene que tener una característica. Tiene que ser representativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese término representativo? Que es importante, siempre se lo cita. José, ¿qué dice? Daniel, ¿sí me escucha? Hay dos estudiantes que no tienen cámara, los demás sí. Bien, tiene que ser representativo una muestra. Eso quiere decir que realmente debe verse reflejada en esa muestra, debe verse reflejado a todos los elementos de la población. Por ejemplo, si yo cojo una muestra de 2.000 personas del Ecuador y la población son todos los habitantes del Ecuador, en esa muestra de 2.000 deben estar un grupo de indígenas, un grupo de afroecuatorianos, también deben estar jóvenes, deben estar mujeres, y todos según la proporción de cómo es toda la población, ¿sí? Para que esa muestra sea representativa. Si no, no es representativa. Si yo digo, cojo a 2.000 personas que viven en San Borondón, esa no es una muestra representativa del Ecuador. Tengo que coger de Quito, también de Baños de Ambato, también de Esmeraldas, de Guayaquil, etc., ¿no? En estadística es demasiado importante que la muestra sea representativa. La muestra viene a ser una parte o un subconjunto representativo de una determinada población. Quiero compartir con ustedes una imagen que ilustre la relación que existe entre población y muestra. Veamos. Esta imagen representa a la población. Vamos a tomar una parte de la población y vamos a hacer que esta parte sea representativa. A esta parte se le conoce con el nombre de muestra. Y si nos fijamos, es un subconjunto de la población. Para construir la muestra se utiliza el procedimiento que lleva el nombre de muestreo. Lo que se espera de la muestra es que sus conclusiones sean extrapolables hacia la población. Entonces, para trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población, se emplea la inferencia. Muy bien. Entonces aquí está población, muestra. Aquí está cómo se relacionan. Para extraer la muestra se aplica un método de muestreo para que pueda ser representativa esa muestra. Tiene que ser bien elaborado. Eso demanda que estudien un curso solo para muestreos. No sé si lo vayan a hacer acá.
Quiero decir en la carrera, porque aquí no vamos a ver esto. Pero tiene que hacerse con mucha técnica el muestreo. Y una vez que ya se estudia la muestra, se hace inferencia, o sea, se extrae un juicio sobre la población. ¿Sí? Se extraen conclusiones sobre la población. Para eso sirve, ¿no? Para elegir un poquito de personas y de acuerdo a esto, siempre y cuando sea representativo, yo me hago una idea de cómo es toda la población. Eso se llama inferencia. Esto es una imagen que ilustra la relación entre población y muestra. Considerando lo que tenemos aquí, nos planteamos la siguiente pregunta, y que es la estadística descriptiva. Decimos, es la que estudia las características de la población en su totalidad. Obtiene, organiza, resume, describe y analiza los datos provenientes de la población. Veamos la siguiente imagen que ilustra lo que aquí se menciona. Esto es la población y la estadística que estudia toda la población recibe el nombre de estadística descriptiva. Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? En este curso de 2 semanas que vamos a ver estadística, pues vamos a hablar sobre estadística descriptiva de toda la población. La población pueden ser 40 estudiantes, puede ser 20, como 26 es la población si es que estamos estudiando al vespertino 10 de nivelación que está en comunicación social. La población puede ser de 100 elementos, puede ser 1.000.000, bueno. Pero cuando se obtiene, cuando se organiza, se resume, se analiza todos los datos de la población, eso se llama estadística descriptiva. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística inferencial? Y decimos, es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o conclusiones de una muestra. Veamos una imagen que ilustre lo que aquí se menciona. Tenemos a la población. De la población tomamos una parte de ella que sea representativa. A esta parte representativa que se toma se le llama muestra. Y para conseguirlo se utiliza el procedimiento llamado muestreo. Las conclusiones que se consiguen de la muestra se trasladan hacia la población a través de la inferencia. Y la estadística que se encarga de todo este estudio se llama estadística inferencial. Bien, la estadística inferencial es la que estudia la muestra, como decíamos allá hace un momento, y de acuerdo a la información que obtiene de la muestra, infiere cómo sería toda la población. Pero eso no es, esta estadística inferencial no se va a estudiar aquí, sino estudiaríamos solo estadística descriptiva. Esta requiere de una mayor cantidad de modelos matemáticos. La estadística descriptiva no mucho. Es prácticamente cuadros, promedios, desviación típica, desviación estándar. Es más elemental la estadística descriptiva, pero nos sirve bastante para el estudio de la población. Ahora quiero compartir con ustedes un concepto que se llama variable estadística. Y podríamos decir qué cosa es la variable estadística. Aquí vamos a intentar responder. La variable estadística es la característica de los elementos de la población que se investiga. Ejemplos de variable estadística. Bien, variable estadística, característica de los elementos de la población. Vale. Siendo así,
vamos a suponer que vamos a hacer un estudio y que la población son ustedes, son el vespertino 10. Nivelación, comunicación social. ¿Qué variables podríamos tener de ejemplos? Alguien está hablando, pero creo que no lo escucho. ¿No? A ver, ¿me ayudan con ejemplos de variables? Dice las materias. Las materias serán una variable. Las edades. La edad, sí, la edad, sí. Recuerden que las variables son características de ustedes. ¿Sí? Si es que, porque yo dije que la población van a ser ustedes. Las materias podría ser una variable si el estudio era el curso. No ustedes, sino el estudio era los cursos que hay en nivelación, por ejemplo. ¿Sí? Si la población eran los cursos que hay en nivelación, se está estudiando es los cursos de nivelación. Pero aquí yo dije que la población iba a ser ustedes. Entonces ustedes son como los elementos de la población. En ese sentido, las edades sí cumplen, que es una característica de los elementos. Vale, ¿qué otra variable? El género. El género, muy bien, es una variable, correcto. Y aquí ustedes han puesto dos variables interesantes, ¿no? La una, el género, es una variable cualitativa, es una cualidad. Y la edad es una variable cuantitativa, porque se puede expresar con un número. ¿Estamos? La estatura, dice aquí Adriana, ¿es correcto? Otra variable cuantitativa. Los profesores serían una variable, profe. ¿Quién le responde a Luis? ¿Qué creen ustedes? Serían las materias. Podría llegar a ser una variable dependiendo de lo que estés estudiando, ¿no? En el sentido de que si vamos a estudiar qué profesores tiene cada uno, podría ser, pero así como que no es tan claro que es una característica de los elementos de la población. De pronto, ¿qué profesor tienen? Podría ser. Pero tiene que ser una variable, es más característica del elemento, o sea, de cada uno de ustedes, de Fernanda, de José, de Sebastián, de Adriana, de Jennifer. ¿Sí? Son las características que tienen ustedes. ¿Sí? Pregunto, ¿de qué dependen las variables que voy a estudiar? ¿De qué depende una variable que yo elija? El resultado, profe. ¿De qué depende, pero la variable que yo voy a elegir? De la población. Ya, pero Del problema que vaya a resolver, del enfoque que tenga. bueno, del problema que vaya a resolver. Correcto, del estudio que voy a realizar. Ok. Muy bien. Depende del problema que yo tenga o del estudio que voy a realizar. Vale, por ejemplo, voy a hacer un estudio sobre el rendimiento académico de este grupo. ¿Qué variables voy a estudiar o qué variables voy a elegir? Promedio, las notas. Muy bien. Muy bien, el promedio. ¿Sí? ¿Está claro? Las variables dependen del estudio. Voy a hacer un estudio sobre el estado físico de este grupo. ¿Qué variables elijo? El peso. El peso. ¿Qué más? Podría ser otra variable. La altura. Podría ser. ¿Qué otra variable podría ser que esté eligiendo? El físico. Sí, podría ser que para el físico yo diga, el estado físico yo diga, bueno, voy a elegir la variable cuántos minutos puedes correr sin descansar. Sebastián, ¿cuántos minutos puede correr usted sin descansar?
unos 10 o 15 minutos. Bien. ¿Y Adriana? 10. También 10. ¿Y Giselle? Así mismo, unos 10. 10, todos corren 10, ¿ah? Ya vamos a ver si es cierto. Y Daniel, le dice Daniel acá, pero no creo que sea. No se olviden que tienen que poner sus nombres ahí, ¿no? Y Steven, ¿cuántos corre Steven? Yo corro 10. Todo el mundo corre 10, muy bien. Ok, o podríamos hacer cuántas barras hace cada uno de ustedes y eso tomarlo como una variable, la cantidad de barras que hagan, etcétera. Depende del estudio. Según el estudio o el enfoque, como dijo alguien que le quiero dar, voy a elegir la variable. De hecho, ese es un buen ejemplo que voy a poner ahora, ¿no? No sé, quiero medir cuán sociables son ustedes. Quiero estudiar eso. Amigos. La cantidad de amigos que cada uno tiene. Podría ser, ¿no? Adriana, ¿cuántos amigos tiene usted? Muchísimos. Deme un Tengo número, muchos. más o menos, 90 por ahí. 90. Michael, ¿cuántos Yo amigos? no mucho, profe. ¿Cuántos más o menos? A ver, vamos a ver. Unos 10 por ahí. 10. O menos, creo. Fernanda, No sé, son muchos. ¿Qué? 100. No sé. 100. ¿Quién tiene menos de 4? Perdón, levanten la mano. Yo por favor. tengo 3. Es que, profe, tenemos que ver amigos o compañeros de... O sea, amigos, estamos hablando de amigos. Pero, por ejemplo, compañeros de clase o compañeros de Ok. trabajo. Esto sería diferente. Muy bien, Michael. Sí, cuando se toma una variable para estudiar, uno tiene que ser muy específico, porque de pronto eso era lo que también quería ir viendo. Para unos amigos puede ser, bueno, todos con los que yo puedo jugar básquet, puedo salir, conozco una fiesta, etcétera, ¿no? Para otros amigos ya es algo mucho más fuerte, entonces dicen, no, yo tengo pocos. Quizás más de uno diga, yo tengo solo 2 amigos. Entonces, porque está pensando en que esa palabra es más fuerte. Correcto, ahí tiene el investigador que especificar muy bien su variable. Estamos, tiene razón, tiene que haber una buena especificación, no puede ser así tan lanzado así tan general. Bien, vamos a continuar con las variables. Son las características de los elementos de una población que se está investigando. Lo mostramos aquí. Tenemos al peso, la edad, el sueldo, la talla, número de hijos, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Además tenemos otro bloque de ejemplos de variable estadística. Aquí está. También es una variable estadística el sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, grado de instrucción, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí están ejemplos, ¿no? De variables. Peso, edad, sueldo, talla, número de hijos, número de... No sé qué quiere decir número de tardanza, no, esto sí no sé. Y acá está sexo, estado civil, color de ojos, tipo de cabello, grado de instrucción, etcétera. Estas de aquí, ¿qué característica tienen? Las que están rojo. Cuantitativas. Son cuantitativas, ¿no? Las características que tiene es que yo puedo expresarla con un número. Por eso son cuantitativas. Se puede dar una cantidad. ¿Y estas qué son? Cualitativas. Cualitativas. No, es una característica, pero no se puede expresarlo con un número, salvo que yo diga, bueno, a los hombres les voy a poner 1 en vez de hombres y a las mujeres 2 en vez de mujeres, bueno, pero sigue siendo cualitativo, ¿no? No se pueden sumar, restar como acá, sí. Al primer grupo de ejemplos de variable estadística se le conoce con el nombre de variable cuantitativa. Se dice que la variable cuantitativa es aquella variable que se puede contar o medir. Y aquí lo tenemos los ejemplos.
El peso se puede medir. El número de hijos se puede contar. A esto se le llama variable cuantitativa. Al segundo bloque de ejemplos de variables estadísticas se le conoce con el nombre de variable cualitativa. Esta se caracteriza porque la variable no es medible. Y como podemos ver aquí, los ejemplos lo dicen todo. Yo hago una pregunta. ¿Por qué tomará el nombre de variable? Porque pueden variar. ¿De acuerdo a qué? ¿Por qué varían? Es verdad, pero ¿por qué varían? A las cantidades, profe. Sí, varían las cantidades, pero ¿por qué varían las cantidades? ¿O varía de acuerdo a qué? Las características de lo que se está estudiando. Ujú. Es una característica que va variando, pero ¿por qué varía? Porque no es un dato constante. No es un dato constante, no, pero no es un dato constante y va a variar de acuerdo a los elementos. No, por ejemplo, alguien decía que tenía, si hablamos de la variable cantidad de amigos, por aquí alguien dijo que tenía como 100 amigos. Porque hay varias cantidades, profe, varían las cantidades. Correcto, va variando la característica de acuerdo a los elementos. Correcto. Entonces, por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Esa característica va variando de acuerdo al elemento que se está hablando. Si es el elemento, disculpen que lo diga así, pero es solo por estadística, el elemento Giselle tendrá una cantidad de amigos. ¿Cuántos amigos, Giselle? 4, dice. José Matías, ¿cuántos amigos? Ojo que cuando digo amigos y amigas, ¿no? También 4. Aquí coincide que tienen la misma cantidad de amigos. Oscar. ¿Cuántos? 1. Miren cómo va cambiando, ¿no? Entonces por eso va variando. Fernanda. 6, ¿qué? Sí, entonces va variando, ¿no? Por eso se llama variable, de acuerdo. Esa característica varía de acuerdo al elemento en estudio, por ponerlo así. Y esto es importantísimo, ¿no? El concepto de variable, que puede ser cuantitativa y cualitativa. El sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, el grado de instrucción, etc. Ahora les invito a ver lo que es la variable cuantitativa. ¿Cómo se clasifica esta? Se clasifica en dos grupos. La variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Se dice que la variable cuantitativa discreta es aquella en donde sus valores solo pueden ser expresados por números enteros. Y tenemos como ejemplos al número de hermanos, número de hijos, número de carpetas, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, los ejemplos claramente dicen que sus valores tienen que ser números enteros. La variable cuantitativa continua se caracteriza porque sus valores pueden ser expresados como números reales, es decir, se permiten números decimales. Y entre dos valores de variable continua pueden haber muchos otros valores. Tenemos como ejemplo a la talla, por aquí el peso, por aquí el sueldo y por aquí la temperatura, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Los ejemplos de variable cuantitativa discreta que ustedes puedan aportar. Kerly. No está Kerly. El número de teléfono, no. Esa es una buena pregunta. El número de teléfono del celular o del teléfono, ¿sería una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Qué dicen los demás? No, profe, porque tiene varios números. Luis, perdón, Michael dice que no. Steven dice que sí es cuantitativa porque son números. ¿Qué dicen los demás?
Cuantitativa porque se puede contar. Esa. Bueno. Lo demás. Bueno, yo lo veo como una variable cualitativa porque es como un código. O sea, no necesariamente estás midiendo. O sea, no, si por ejemplo su número es 9 4 8 5 no es que es mayor a alguien que tiene 1 1 1 de número de teléfono, ¿me entiendes? No se puede, no estamos hablando realmente de cantidades, estamos hablando es de un código. En ese sentido viene a ser como la placa de un coche, que también viene a ser una variable cualitativa más que cuantitativa, ¿no? Por ser código. Pero bueno, es una buena pregunta. Si bien tiene números, pero unos números que más bien le dan cualidad, no es de cantidad. Esos números no representan cantidad, sino cualidad. Bueno, ¿qué otras variables pueden ser cuantitativas? El número de mascotas, ¿cuántas mascotas tienes? Muy bien, ¿y eso es discreta o continua? Discreta, profesor. Discreta, discreta porque nadie tiene de mascotas 2.5, excepto que lo hayas partido por la mitad a un pobre, pero igual no viviría, así que no podrías tener una mascota de 2.5. Entonces de eso se trata. Ahí está clarísimo cuando una variable es cuantitativa discreta, cuando no se puede tener decimales. Y un ejemplo El de número un de hermanos también, profe. también número de hermanos, correcto. Y si uno no tiene hermanos, Dime, y si uno no tiene hermanos, ¿qué sería? claro, está bien, tiene cero, cero número de hermanos, y de hecho eso es algo que ya mismo vemos también, sobre Ok. el cero relativo y el cero absoluto, que da también una clasificación diferente, pero está bien, es una variable cuantitativa discreta, el número de hermanos. Un ejemplo de cuantitativa continua, Promedios. los promedios, sí, porque tú puedes sacar el promedio 7.2. La estatura también, sí o no, creo que por ahí salió. ¿Podría ser el largo del cabello? Claro que sí, es continuo, correcto. Variable, el largo del cabello, muy buen ejemplo. ¿Qué otra? Puede ser la talla también. La talla es continua, sí, correcto. Ujú. Las calificaciones ya lo dijeron. Ahora, cualitativas. Cualitativas, un segundo, déjame, vamos a ver acá. Vamos a ver. Ya, ok, ya está eso. Vamos a ver algo. Vamos a volver acá. Más o menos estos son los conceptos básicos. Ustedes también les pido que vean el video de rojo para que aclarar más todavía los conceptos. Estamos sobre las variables que están categorizadas en dos grandes grupos. Aquí está. Las variables se categorizan en dos grandes grupos cuantitativas. Acá está expresadas en valores numéricos y cualitativas. Expresan atributos o características. Aquí están más ejemplos. El color, alguien también de ustedes dijo el color, por ahí escribió. Fíjense el lugar de nacimiento. Cuantitativas, discretas y continuas, que ya vimos. Aquí hay más ejemplos. Más ejemplos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Y ahora veamos el concepto de escalas de medición. Es un instrumento de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos. Se reconocen 4 niveles: nominal, escala de medición. Pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Los niveles de medición están aquí: nominal, ordinal, de intervalo, de razón. Esto es nominal u ordinal
los que están aquí a la izquierda que señalo, pertenecen a las variables cualitativas. Y esto a variables cuantitativas. Pueden ser de intervalo o de razón. Nominal quiere decir que no tienen un orden. Quiere decir también que son mutuamente excluyentes, o sea que es el uno o el otro, no pueden ser los dos al mismo tiempo. Y exhaustivas quiere decir que aparte de esas dos opciones, o de tres o de cuatro opciones que hayan, no existe otra opción posible. Por ejemplo, el sexo, hombre o mujer, son mutuamente excluyentes porque no puede haber nadie que sea hombre y mujer al mismo tiempo. Y son exhaustivas porque no existe una tercera posibilidad. Alguien es hombre, es mujer, no hay otra posibilidad. ¿De acuerdo? Esa es la característica de la variable o del nivel de medición nominal. En cambio, en el ordinal sí existe un orden. Por ejemplo, la instrucción de una persona puede ser primaria, secundaria, universitaria. Se le da un orden, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir de intervalo? Básicamente quiere decir que tiene un cero relativo. En cambio, el que es de razón tiene un cero absoluto. Y esto era lo que algún compañero decía, ¿no? Cero absoluto es cuando el cero representa de verdad que no existe. Por ejemplo, el de 6, si no tengo hermanos, ¿qué? La cantidad de hermanos es una escala de medición de razón. Un cero absoluto. Si es cero, es que no tiene hermanos. En cambio, el cero relativo es cuando ese cero no significa que no existe. Solo significa que es un punto que por algún motivo lo han puesto como referencial nada más. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura tiene niveles de medición de intervalo, porque hay temperatura cero y hay temperatura bajo cero y hay temperatura por encima del cero. Ese cero no quiere decir que no existe temperatura, solo quiere decir que está allí como referencia. Sí existe una temperatura, pero se le ha puesto como referencia que es cero. Lo mismo sucede con el tiempo, el año cero. No quiere decir que no existe un año, simplemente es una referencia. En cambio es de razón cuando ese cero realmente es absoluto, realmente cero significa que no existe para nada. Estamos. Por ejemplo, el sueldo de una persona tiene cero absoluto o relativo. Relativo. ¿Por qué relativo? A ver, usted me dijo Maite, ¿no? Usted dijo relativo. Pregunto, Maite. ¿Usted está trabajando? Sí. Ya no le voy a preguntar el sueldo. Alguien que no esté trabajando, con toda honestidad. Sí, por algún motivo no está trabajando en este momento, ya después ya trabajará. Steven no tiene ningún problema en decir, él no está trabajando ahora. ¿Cuál es su sueldo entonces, Steven? Es de cero. Es de cero, ese es un cero que realmente no existe sueldo. Ah, cero absoluto. Es un cero absoluto, realmente no existe sueldo. ¿Sí? Ese es un cero absoluto. El cero relativo es cuando ese cero solo representa un punto en toda una línea, una referencia nada más. Pero acá realmente no existe sueldo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora tampoco nos vamos a detener tanto allí, simplemente para revisar van a ver estos dos videos sobre variables que fortalecen lo que ya hemos conversado acá.
Y vuelvo acá. Vuelvo a este taller que van a hacer en este momento. Todavía no. En las variables que se presentan a continuación, indica qué tipo de variable se trata mediante las siguientes abreviaturas. Esa n, variable cualitativa nominal. O, cualitativa ordinal. D, cuantitativa discreta. Y C, cuantitativa continua. Eso tienen que poner acá. Si es N, O, D o C, todos ellos. Escriben esto, escriben a mano y le ponen aquí al lado qué letra le corresponde. Acá en cambio hay unas variables W, X, Y y Z. Ustedes tienen que leer para ver, no les voy a decir acá, pero lo leen para determinar la variable. Y esta W sub 1 quiere decir del primer elemento. W sub 2 quiere decir la variable del segundo elemento. Tienen que encontrar cuál es el valor de W sub 1, de W sub 2, W sub 3, etc. Solo este cuadrito me interesa. Tienen unos 30 minutos para hacerlo, así que creo que es más que suficiente. Y no se olviden, esto tienen que entregarlo antes de las 3 de la tarde, unos 5 minutos antes lo suben. Y luego, esto sí tienen varios días para hacerlo, unos 5 días le he dado, pero traten de hacerlo rápido. Bueno, mejor si lo hacen hoy día mismo o mañana. Ven esos dos videos que les dije sobre historia de la estadística y elaboran un pequeño ¿Se puede presentar ensayo. hasta mañana a las 3 de la tarde, profe? ¿Cuál? O hasta hoy, el deber de ahorita. Hasta hoy, ¿no? Hoy hasta las 3 de la tarde. Ya voy a ajustarlo si es que puse mal el tiempo. Pero hoy siempre es... Mira, antes que me olvide, ¿no? Cada vez que yo les diga que es un taller, quiere decir que lo tienen que hacer en hora de la clase, como ya les expliqué antes, ¿no? No vamos a estar en Zoom todo el tiempo conectados, pero sí vamos a tener una hora de Zoom y luego otro tiempo para que ustedes trabajen solos. Ya ahí no estamos en Zoom, pero sí estoy con ustedes acá o en el WhatsApp o en Moodle. Cualquier pregunta que me hagan. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer antes, cada vez que sea taller, antes de que termine la hora clase, lo suben. Súbanlo en PDF. ¿Sí? Tomen una foto y luego lo convierten a PDF. Si no saben cómo hacerlo, pues resuelvan eso, resuelvan ese problema. Ustedes son solucionadores de problemas. Jennifer. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, teacher. Una pregunta, el trabajo se lo hace en Word, ¿verdad? Sí puedes hacerlo si quieren Word, o si no, yo preferiría a mano y que le tomes una foto. Y luego lo conviertes a PDF. Preferiría, para ver, conocerles la letra. ¿Y por qué medio se lo puede enviar? En el foro del aula virtual, allí en el foro dice taller número 1. ¿Sí? Gracias. Vale. Muy bien, taller número 1 dice en la parte que es rebote. Dice unidad 1, estadística, taller número 1. En cambio acá, esto será en las tareas, tarea 1. Esto ya tienen más tiempo, tienen unos 5 días. Luego acá también no se olviden, ven los dos videos sobre conceptos básicos y principalmente esos conceptos. ¿Qué es estadística? ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Qué es variable? ¿Qué es variable cuantitativa? ¿Variable cualitativa? ¿Qué es estadística inferencial y qué es estadística descriptiva? Preferible si es con sus propias palabras. Ven también el video de variables, ya que es un mapa conceptual de variables. Tipos de variables y escalas de medición. Dígame. ¿La tarea 1 también es preciso hacerla en el cuaderno o ya es obligatorio? Sí, también la tarea 1 en una hoja, lo escriben a mano, prefiero que sea a mano. Le toman foto y lo suben como PDF. Tienen que aprender a convertir. Esto va a ser el pan de cada día, estar convirtiendo a PDF todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, voy a actualizar. Alguien me está preguntando que voy a actualizar la hora porque parece que el taller 1 ya se venció. Claro, claro, porque
Ajá, era porque estaba para otro curso. Pero usted ya los voy a poner para que sea a las 3 de la tarde. Y también de las tareas voy a actualizarlo para ustedes. Muy bien. Dicho esto, una de las cosas por las que no estamos tanto en Zoom es para evitar el estrés de estar aquí viéndose las caras todos nosotros. Pero la idea es que trabajen. Cuando están trabajando, están aprendiendo mucho, ¿ah? Así que vamos a seguir trabajando hasta las 3 de la tarde. Si no, pues me desconecto de Zoom y seguimos. No se olviden que esto va a estar grabado, se va en el aula virtual, va a estar siempre grabada la clase, las diapositivas también, aunque también las voy a pasar las voy a pasar en este momento por el chat, por el grupo. Pero también van a estar en el aula virtual. Diapositivas siempre, siempre esta clase y el taller y la tarea. Cada clase va a haber taller, tarea. Muy bien, hasta mañana entonces. Digo, hasta que nos toque, hasta el día miércoles. Pero seguimos aquí por Moodle. Hasta luego, pasen bien. Chao, profe. Profe, chao.